Uno de los temas más importantes relacionados con el autoconocimiento es darnos cuenta qué es lo que hay en nuestro inconsciente, qué pasa en nuestro interior, cómo nos conectamos con esa parte divina que está adentro nuestro y que muchas veces parece intentar escaparse o darnos mensajes raros en un lenguaje que no comprendemos. Esto suele pasar muchas veces con los sueños, en donde el lenguaje es literal, en donde también puede ser simbólico. Muchas veces encontramos en esos sueños arquetipos, muchas veces encontramos en esos sueños respuestas. Una parte importante del trabajo relacionado con el Tikkun HaNefesh, es decir, con la misión personal, con la corrección del alma, con el crecimiento espiritual, tiene que ver con aquellos mensajes que llegan desde nuestro interior intentando guiarnos. También es cierto que mucha gente se niega o no quiere o no le interesa conocer el mensaje o el contenido de sus sueños. Esto puede ser por miedo, puede ser por desinterés, incluso por ignorancia. De hecho, cuando trabajamos desde la Kabbalah y desde la psicología junguiana, los sueños son un material sumamente profundo e importante, intenso, que debe ser tenido en cuenta no solo para la eventual resolución de algún problema, sino para la comprensión de los mensajes que vienen de nuestro interior. En este sentido, el video de hoy va a tratar sobre Sheelat Halom, es decir, la pregunta del sueño, aquella pregunta que se formula antes de irse a dormir y que eventualmente puede venir una respuesta en sueños que por supuesto hay que saber interpretar. Así que si esta noche querés recibir una respuesta a tus preguntas que están dando vueltas por la cabeza y que por el momento no tienen solución, quédate hasta el final del video, suscríbete a este canal Kabbalah Influencer, en donde vas a encontrar esta clase de videos con temas muy interesantes y temas que te ayudan en tu vida cotidiana, te ayudan a tu autoconocimiento. También dale un toque a la campanita para enterarte de los videos nuevos y si tenés alguna duda o pregunta, déjamela escrita aquí abajo que yo te la responderé. La Sheelat Halom o la pregunta del sueño es una forma de incubar el sueño, es decir, que ese sueño tenga que ver con una pregunta y venga la respuesta antiquísima. Esto no es un método exclusivo dentro de la Kabbalah hebrea, esto se practica ya desde la época mesopotámica, Egipto, Grecia, hoy en día incluso con técnicas chamánicas, es decir, no es un tema exclusivo de la Kabbalah hebrea, pero sí, si tú quieres trabajarlo desde ese lugar, porque ese es el contexto que a ti te sirve, entonces la Sheelat Halom tiene determinados parámetros que hay que seguir, pero recordando siempre que esto es sumamente subjetivo, tanto para la pregunta como para la respuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Con esto me refiero a que muchas veces intentamos buscar textos, ya sea dentro de la Kabbalah o dentro de la psicología analítica, que es la que se dedica específicamente al análisis de sueños, intentando descifrar símbolos o códigos de imágenes que aparecen en nuestros sueños, como para obtener una respuesta o entender el mensaje que trae el sueño. Esto es muy particular porque cada caso y cada persona es diferente. No es lo mismo un arquetipo en España que un arquetipo en la África subsahariana. No es lo mismo un arquetipo en Estados Unidos que un arquetipo que baja en Japón. Cuando digo que baja, me refiero a estas imágenes, estos símbolos que se activan en función de lo que el individuo mismo necesita o está pidiendo o está moviendo. Esto tiene un sentido hasta científico, si se quiere, muy interesante, que proviene de épocas muy antiguas. Cuando uno antes de dormir
le daba vueltas a un tema e intentaba encontrar una solución, eso quedaba en la mente del soñante y eventualmente podría conducir a una respuesta. Por supuesto, con el tiempo, la técnica de inducción del sueño, de incubación del sueño, se fue perfeccionando. Así tenemos diferentes formas de incubar el sueño, siendo la más común desde el punto de vista histórico aquellas que estaban relacionadas con ir a determinado lugar a donde se incubaba el sueño. La más reconocida de todas estas es cuando se iba al templo de Asclepio, que era el dios griego relacionado con la medicina, en donde la gente iba a ese templo y dormía allí en la espera de una cura o en la espera de una respuesta para su enfermedad. Esto se transmitió a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, y mucha gente produce esa incubación o intenta producir una incubación del sueño y genera una Sheelat Halom, es decir, una pregunta del sueño esperando una respuesta en lugares específicos, en localidades. En el caso de la Cábala hebrea y el judaísmo, obviamente los lugares bíblicos en donde los patriarcas y los profetas soñaban y tenían respuestas divinas son los lugares elegidos. Esto puede ser Betel, Gibeón, Jerusalén, Tiberíades, numerosos lugares en donde simplemente se creía que porque un patriarca tuvo una visión nocturna, que es el nombre que el texto bíblico utiliza para el sueño, esa respuesta, como le vino también a un patriarca, también nos llegaría a nosotros. Tenemos que decir que para la época postbíblica, los sabios talmúdicos no generaron ninguna técnica, ningún método en particular sobre la incubación de sueños, sobre la Sheelat Halom, aunque está mencionada en numerosas ocasiones. ¿Qué significa esto? Significa que hubo como una división, ya que la parte talmúdica prácticamente se dedicaba a lo que es la teoría, la intelectualización. En cambio, dentro de esa época tenemos también los Yordei Merkabá, es decir, aquellos practicantes de la Merkabá, de la carroza de Ezequiel, vinculados con las escuelas proféticas, con las escuelas más que nada relacionadas con el misticismo judío, con la meditación, con la posibilidad de atraer energías desde lo alto, con la posibilidad de incluso analizar y elaborar los mensajes que llegan del inconsciente, aunque el concepto inconsciente todavía no estaba obviamente. De todas maneras, los Yordei Merkabá ya tenían esta práctica de incubación del sueño, en donde se preguntaban determinadas cuestiones, por lo general relacionadas con lo halágico, es decir, con la conducta, con las midot, con lo que hay que resolver dentro del esquema legal judío, y esa respuesta solía venir en forma de versículo bíblico, que por supuesto los sabios podían permutar, ya sea desde las letras a los números o desde los números a las letras, para encontrar una respuesta. Toda esta parte mística de los Yordei Merkabá tenía, por supuesto, un método, una forma muy particular, y era que en el sueño solía venir un ángel, que podía ser el ángel Gabriel, o podría ser Sarja Torah, es decir, el ángel Metatrón, con la respuesta. Esto está ligado a lo que es la literatura ecalótica, aquella que deriva específicamente de la profecía de Ezequiel, de lo cual podés ver un curso que te dejo en mi página web kabalainfluencer.com, en donde es específico el trabajo en donde el profeta intenta bajar o generar una profecía. Es decir, no era que aparecía la profecía suelta o un sueño suelto, sino que por el contrario, era el profeta, el meditador, el mejaben, quien inducía esta posibilidad de respuesta o esta posibilidad de aparición de la divinidad a través de su técnica.
El grupo místico más reconocido que trabajó con la Sheelat Halom son los Hasidei Ashkenaz. Los Hasidei Ashkenaz son un grupo de místicos que se formó en el siglo XII o siglo XIII, que se dedicaba específicamente a cosas relacionadas no tanto con el intelecto, sino más con la meditación. No hay que confundir entonces a los Hasidei Ashkenaz, es decir, a los Hasidim de Ashkenaz o a los pietistas germánicos, con el movimiento hasídico fundado por el Baal Shem Tov en el siglo XVIII. Aquí hay diferencias importantes, por supuesto hay una diferencia cronológica fundamental, aunque Baal Shem Tov, el Besht, toma muchas cosas, obviamente, de lo que son los Hasidei Ashkenaz. Vamos a las fuentes originales entonces. Tenemos en primer lugar todos los sueños que han sido incubados por los profetas bíblicos, que son muchos, por los profetas, por los patriarcas, incluso por el rey Salomón, tal como te comenté en el video del rey Salomón, en donde Dios se le aparece a Salomón. Esto dice el relato literal de la Biblia, pero no es así. En la época de Salomón, las escuelas proféticas estaban en su máximo esplendor. No solo las escuelas proféticas, sino las técnicas y métodos de incubación, métodos de meditación, métodos proféticos. Esto es muy importante saberlo y hacerlo destacar, porque cuando el texto bíblico dice que a Salomón se le aparece Dios y Dios le dice, pídeme lo que quieras, esto es en Reyes 1, capítulo 3, versículo 5, no es porque sí, sino que Salomón incubó este sueño. Recordemos que, tal como dijimos en el video, Salomón era un niño cuando le tocó ser rey, de tal manera que había muchas cosas que no sabía y que necesitaba asistencia. Por lo tanto, dentro de las técnicas que él ya venía aprendiendo estaba la de Sheelat Halom, muy particular, y por supuesto, estamos hablando de Salomón, Dios se le aparece en un sueño y le da las respuestas que necesita. Pero tenemos sueños mucho antes, tenemos incubación de sueños mucho antes con Jacob en el Génesis, en el capítulo 46, cuando Dios se le aparece a Jacob, ¿no? Ya Israel, ya era Israel en ese momento, ya le había cambiado el nombre Dios, ¿no? Y Dios lo llama y le dice, Jacob, Jacob, y Jacob le contesta, heme aquí. Todo esto sucede en sueños. Cada vez que en el texto bíblico aparezca un tema relacionado con los sueños, lo más probable es que no sea un sueño espontáneo, sino que esto tenga que ver con una incubación, con una Sheelat Halom, con un tema que estaba dando vueltas en la cabeza del personaje o del patriarca al cual se refiere el texto bíblico, y entonces aparece una respuesta, una revelación o un mensaje. Y aquí volvemos al tema en donde nos damos cuenta que el lugar, Hamakom, que es uno de los nombres de Dios, el lugar en donde la persona hace su Sheelat Halom, hace la incubación del sueño, tiene muchísima importancia. Esto, por ejemplo, le sucede a Salomón en Gibón, que después se vuelve un lugar de peregrinación, de culto, en donde la gente se dio cuenta que Dios se le apareció a Salomón allí. O, por ejemplo, Betel, en donde se le aparece Dios a Jacob, con lo cual se volvió también un lugar de culto, y así los distintos lugares, incluso hasta hoy día. Es decir, tenemos, por ejemplo, Tiberíades, ¿no? Con el Rabbi Meir Baal HaNes, en donde la aparición de Dios o la aparición de estos mensajes inconscientes reviste una importancia fundamental y la gente empieza a creer que es el lugar, el Makom, lo que tiene la importancia o lo que genera esa bajada de energía. Y es importante aquí que recuerdes que cuando estamos trabajando en meditación tenemos que tener un Makom Kadosh.
De tal manera que si eventualmente tú vas a hacer una Sheelat Halom y no lo haces en tu cama y eliges hacerlo en tu lugar sagrado, en tu pequeño santuario, del cual podés ver un video, lo más probable es que ese lugar empiece a estar imbuido de una energía, de un clima que induce o favorece la aparición de imágenes en tu sueño. Hay numerosos métodos dentro de la incubación o la Sheelat Halom que propone la Cábala hebrea. Además de haber unas 40 fórmulas descritas en uno de los libros más importantes de Moshe Zacuto, que es Shorashei Hashemot, hay numerosas otras que se fueron transmitiendo, ya sea por vía oral o en distintos manuscritos. Una de ellas, que es una muy interesante pero muy compleja, está relacionada con los 72 nombres de Dios, aquellos que aparecen en Éxodo 14, versículos del 19 al 21. Pero para esta especial incubación se necesita una semana previa de ayuno, además de ir a la mikvá o hacer el baño ritual, además de saberse de memoria los 72 nombres de Dios sin problemas y además de poder permutarlos sin ningún tipo de inconvenientes. ¿Cuál es el tema más grave o más difícil de esto? Bueno, que hay que saber mucho Tanaj, hay que saber mucho de versículos bíblicos, porque por lo general este trabajo que ya sale o que contiene una fórmula que se inicia en los versículos bíblicos del Éxodo probablemente venga como respuesta en otros versículos bíblicos, para lo cual eventualmente hay que saber hebreo, hay que saber de qué se trata, hay que poder permutar las letras y encontrar símbolos, mensajes y palabras que nos den la respuesta. De tal manera que el método con los 72 nombres es un tanto complejo. Pero no te desesperes, que hay otros mucho más fáciles. Es así como encontramos a Rabbi Yitzhak ben Shmuel de Akko, del siglo XIV, que relata literalmente lo siguiente: yo, el joven Isaac de Akko, estaba durmiendo en mi cama y al final de la tercera guardia, la respuesta a una grave pregunta me ha sido revelada, en una visión verdadera, como si estuviese despierto. Y este es el versículo: tú serás perfecto ante el Señor tu Dios, perfecto serás con el Señor tu Dios. Rabbi Isaac propone toda suerte de combinaciones de palabras y sus equivalentes numéricos que sugieren determinado nombre divino. Y entonces dice: piensa acerca de las letras del tetragrama así como son pronunciadas, en una dilucidación intelectual, conceptual y no en la forma en que llegan del corazón a la garganta. Lo que nos está diciendo acá Isaac de Akko es que hagamos gematria, de lo cual también tenés un video y podés ver algunas cosas. Hacer la gematria va a implicar sobre todo hacer tserufim, es decir, permutar el orden de las letras para formar otros nombres de Dios y a su vez encontrar cualidades de los nombres de Dios que nos pueden ayudar a descifrar el mensaje. Tenemos otros ejemplos más cercanos, en este caso del Rabbi Haim Vital, de esta práctica onirogénica que se llama Sheelat Halom, que dice: debes irte a la cama, rezar Yehi Ratzon, es decir, sea tu voluntad, y utilizar una de las pronunciaciones de los nombres divinos escritos frente a ti, es decir, nos está diciendo que leamos la plegaria, y dirigir tu pensamiento a la esfera mística con la cual esté relacionado. Es decir, cuando aparecen los nombres de Dios en la lectura, y acá Vital nos dice dirigir tu pensamiento a la esfera mística, nos está hablando de la asociación de las Sefirot con los nombres de Dios. Entonces, una cosa va a estar relacionada con la otra. Las características de las Sefirot nos pueden decir o nos pueden revelar algunos de los significados que estamos buscando dentro del sueño. Dice: entonces pronuncias tu pregunta, ya sea para describir asuntos relacionados a un sueño, cosas futuras
o para conseguir lo que deseas. Y después haces la pregunta. Es decir, aquí también hay una técnica, un método que tiene un orden y que según Rabbi Chaim Vital, esa respuesta puede venir en función del rigor con lo cual se haga este método. Estos, atención, son métodos que hacían específicamente los cabalistas. Nosotros ahora tenemos otros métodos que pueden ser igualmente útiles para lo que es la incubación del sueño. Todas las técnicas de incubación de sueños tienen una particularidad, y es que tú debes hacer la pregunta o el tema de tu cuestionamiento debe estar en tu cabeza los minutos previos a irte a dormir. Esto es fundamental porque se supone que cuanto más cerca esté esa pregunta del momento del dormir, más posibilidades tiene el inconsciente de trabajar sobre los arquetipos y sobre este cuestionamiento. También implica esto que cuando hacemos este trabajo o utilizamos este método, no hacemos cualquier pregunta. Es decir, no preguntamos si salimos con José o con Antonio, no preguntamos si mañana compro manzanas o naranjas. Es decir, esta tiene que ser una pregunta que esté ahí dando vueltas desde hace un tiempo y no se encuentra la respuesta. Para que esto sea así y para que efectivamente el sueño traiga en un mensaje la respuesta, ya sea a través de imágenes, que en un ratito vamos a ver de qué se trata, o a través de palabras directamente o versículos bíblicos, siempre va a ser importante que la pregunta tenga cierta profundidad. No nos sirve utilizar estos métodos que son tan profundos, que tienen que ver con el material que podemos bajar del inconsciente para preguntas superficiales. Y esto es así porque termina siendo una fantasía del ego. Que nosotros creamos que cualquier pregunta puede ser respondida por un sueño y que los símbolos que aparecen o los arquetipos que ahí aparecen son efectivamente lo que nosotros creemos que son, tiene que ver con los engaños de Yesod. Ojo con las fantasías yesódicas y egoicas que muchas veces nos hacen confundir y creemos que esas son las respuestas a nuestras preguntas. Por eso cuando trabajamos desde los métodos personalizados que te ofrezco en mi página web kabalainfluencer.com a través del coaching, a lo largo de estas 10 sesiones yo te voy pidiendo que si sueñas, escribas los sueños con el máximo detalle posible para analizarlos en el encuentro siguiente. Los sueños traen mensajes importantes, incluso muchas veces los sueños anticipan cosas, lo cual no necesariamente son premonitorios, pero sí nos dicen cosas que están sucediendo en este mismo momento o están por suceder inmediatamente. Jamás hay que descartar un sueño, sí hay que elaborarlo y pensarlo y darse cuenta de si es un sueño que proviene desde un lugar superficial, es decir, de un resto diurno de algo que sucedió durante el día, o si el inconsciente nos está mandando realmente un mensaje. Ningún mensaje debe ser, ningún sueño debe ser descartado. Esto incluso lo explica literalmente el Talmud. Dice que aquel que no interpreta un sueño es como si no hubiera abierto una carta. Este sentido en función del sueño, de la interpretación del sueño, tiene que ver con la forma en que incubamos la pregunta del sueño. Es decir, la Sheelat Halom debe estar un rato considerable en nuestra mente para que efectivamente pudiera eventualmente venir un sueño con la respuesta. Y por supuesto tenemos todo el trabajo con el sueño que nos trae Jung y la psicología analítica, no solo con la incubación del sueño, sino con lo que posteriormente se denomina el trabajo de la imaginación creativa, es decir, lo que viene después del sueño. Y estos son dos métodos que Jung establece claramente para producir la individuación.
La individuación es la posibilidad de llegar y de acceder a Tiferet, es decir, el reencuentro de uno consigo mismo. Fíjense la importancia que tiene el sueño. Estamos hablando de nuestro interior. Cada vez que soñamos, una parte de nuestro alma asciende hacia Jochma y extrae de allí arquetipos. Esos arquetipos bajan con mucha energía, esa energía que nos permite el cambio, que nos permite darnos cuenta de cómo tenemos que equilibrar el camino, cómo tenemos que balancear el árbol, hacia dónde nos estamos equivocando o hacia dónde tenemos que ir. Esto es un proceso sumamente interesante y profundo. Va a ser importante que los sueños y la pregunta del sueño esté bien formulada. Es decir, ¿qué puedo hacer con este tema? No sirve. Tiene que ser una pregunta puntual. No solo tiene que ser una pregunta puntual, sino verdaderamente auténtica y nuestra. No nos va a venir en nuestros sueños la respuesta para otro. En todo caso, va a venir la respuesta para nosotros, que nosotros podemos eventualmente utilizar para ayudar a otro. Pero esa es una respuesta personal. Todavía no nos hemos recibido de profetas. Escribí una serie de puntos para aquellas personas que no quieren hacer el ritual, que tiene cierto grado de complejidad, que vamos a ver en un ratito, para establecer un orden y poder incubar el sueño, es decir, hacer la Sheelat Halom, que supuestamente debería venir el sueño con una respuesta o con un mensaje exactamente igual, independientemente de si se hace dentro del contexto de la Kabbalah hebrea o no. El contexto de la Kabbalah hebrea le da un marco y tenemos idea de a qué atenernos, es decir, por dónde interpretarlo. Ya sea que el sueño venga en forma de palabras o en forma de drama onírico, es decir, que analicemos directamente e interpretemos directamente el sueño. Entonces, esos puntos son: escriba el problema de la Sheelat Halom, es decir, aquello que deseas preguntar. Escriba el problema como una breve frase u oración y colóquelo cerca de la cama. Revise el problema durante unos minutos justo antes de acostarse. Es decir, el tema tiene que estar en la cabeza antes de irse a la cama. Una vez en la cama, visualice el problema como imagen, si es que se puede visualizar el problema como imagen. Esto, digamos, lo que hace es directamente intentar llegar hacia Jochma, que es el área de la imagen, del pensamiento no verbal. Dígase a sí mismo que quiere soñar con la solución al problema justo cuando se está quedando dormido. También puede tener a su alrededor objetos que le recuerden aquello que desea incubar. Cuando se despierta, escriba rápidamente el sueño o si no, lo graba en una nota de voz. Y después me lo envía a mí, así lo analizamos juntos. Otra de las técnicas, un poco más moderna y más sencilla de lo que venimos explicando con respecto a lo que hacían los cabalistas en la antigüedad para incubar el sueño, está relacionado con elegir o buscar la palabra en hebreo, la palabra específica en hebreo de nuestro problema y hacer un ijud, es decir, hacer una unificación con el tetragrama, con el nombre de Dios. Entonces, buscamos la palabra que corresponde a nuestro problema e intercalamos cada una de las letras del tetragrama. Parte de estas técnicas también son técnicas que podés ver en la sección Mejaben de mi canal Kabbalah Influencer. Si te unís a mi canal y a la sección Mejaben, vas a encontrar distintas técnicas que tienen que ver incluso con esta misma. Entonces, el trabajo va a ser la unificación del tetragrama Yod Hei Vav Hei o Havaya
con la palabra en hebreo que designa tu problema. Es decir, la Sheelat Halom puede ser incubada de esa manera. Se supone que luego te quedas dormido, sueñas y la respuesta viene en sueños. Y finalmente, una de las más reconocidas y más sencillas es hacer una plegaria previa que lo que hace es incubar el sueño, es decir, la plegaria de la Sheelat Halom. La plegaria de la Sheelat Halom dice: Beshem Adonai, en el nombre de Dios, Señor de Israel y amo del mundo, Dios de los espíritus que gobierna el cielo y la tierra. Al buscar una petición y encontrar una solución, yo, y ahí va tu nombre, hijo de, y ahí va el nombre de tu madre, vengo con una súplica y con un corazón humilde, con un espíritu abatido, para pedir misericordia ante tu glorioso trono, que este tiempo sea un tiempo de aceptación, un tiempo de misericordia y un tiempo de escucha ante ti. Abre para mí los portales y entradas de lo alto, las puertas de la verdad y las puertas de la profecía durante esta noche. Responde con una respuesta precisa o versículo reconocido o de alguna manera evidente para que yo sepa y entienda todo lo que me dices y nunca lo olvide, porque tú has revelado secretos y me has hablado de cosas ocultas a través de tus grandes poderes, de tus ángeles y de tus altos servidores. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, bendito sea el nombre de tu glorioso reino por siempre. Amén. Esta plegaria la puedes escribir, obviamente, y cuando te vas a dormir la lees con total kavaná, con total intención. Uno de los temas fundamentales para que efectivamente aparezca la respuesta es el deseo de que dicha respuesta aparezca. No alcanza con probar, con tener curiosidad a ver qué pasa. No en este caso. Sí va a ser importante que tengas la kavaná, el deseo, el heshek, la debekut, la necesaria unión con el tema y con la solución del tema para que aparezca una respuesta en el sueño. Soy Ruth Perkovics, la profe de Cábala. Suscríbete a mi canal Cábala Influencer y además unite a las versiones que tengo de Tzedaká y Mejaben, en donde apoyas mi trabajo y me ayudas para que siga haciendo más videos como este. Acordate de que si tenés preguntas o si querés saber temas personales o trabajar en forma 1 a 1 conmigo, podés contactarte y hacer el coaching, que son 10 sesiones en donde trabajamos no solo las situaciones de la vida cotidiana que se pudieran presentar, sino también los sueños. Por supuesto, déjame tus comentarios si quieres tus sueños aquí abajo. Dale un toque a la campanita para enterarte de los próximos videos. Nos vemos en el camino. Shalom.